Bueno, buenas tardes. Somos poquitos, así que vamos a arrancar mientras va llegando más público. Una charla, la verdad que súper interesante. Bienvenidos. Estamos todos muy contentos de tener presencialidad nuevamente después de 2 años, ¿no? Soy Juan Fernández Mujica, periodista especializado en real estate. Trabajo con el Grupo Construya en comunicación. Y bueno, tengo el honor de charlar un rato con Pablo Lara, que es economista, asesor de empresas, entre ellos asesor del Grupo Construya, director de Estrateco Consultores, y además es un economista de hace muchos años especializado en la construcción, algo que pocos economistas entienden, y hay pocos como Pablo. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener una propuesta del Grupo Construya. Vamos a ir detrás de mí pasando algunos gráficos que tienen que ver con la construcción, ¿no? Me voy a por los anteojos porque la pandemia, entre otras cosas, me dejó ciego, así que sí. No sé si hay desarrolladores acá, pero sería interesante que los hubiera. Desde la pandemia hasta acá se habla todo el tiempo de la oportunidad de invertir en la construcción, en el sector del real estate. Y le quiero preguntar a Pablo, ¿cómo venimos realmente en el sector de la construcción? Hay muchos sectores hoy en la Argentina complicados, pero pareciera como que la construcción post pandemia, o por lo menos desde que empezó a acelerar ya de hace unos meses, viene con algo de salud. ¿Nos podés contar un poco, Pablo? ¿Cómo no? Sí, efectivamente. La construcción... No, acá, mira. No, para el micrófono, para que te escuchen. La construcción, digamos, traje 3 gráficos para comparar lo que está pasando. ¿Se ve ahí? Sí. El último dato es, esto está medio fuerte, 2021, comparado con los 4 años anteriores y tomando como punto de partida 2015. Los que están en gris son los años recesivos de la economía y la línea negra es la inversión en construcción, es decir, el gasto aplicado a construir en Argentina a nivel total expresado en volúmenes. Ustedes lo que pueden ver ahí es la evolución de la inversión en construcción en volumen. Lo que muestra es el ciclo recurrente que tiene la economía argentina en general y el sector de la construcción en particular del ida y vuelta de los últimos años. Y lo que muestra el 2021, porque estos datos son trimestrales, con lo cual el último dato disponible es el cuarto trimestre del 2021, lo que estás viendo ahí es el rebote después del 2020, que estuviste 3 meses o 4 meses cerrado completamente. La construcción se empieza a reactivar como sector grande recién a partir de septiembre, la autoconstrucción antes. El rebote y el nivel de actividad que lo ves comparado en el mediano plazo considerado, lo que muestra que rebota, mejora, pero sigue estando en los niveles de años anteriores, es decir, un poquito por abajo, probablemente, no marcando ningún récord, sí mostrando que el nivel de actividad es alto o importante frente a otros sectores que de repente todavía no pueden mostrar estos números. Esto es a nivel global e incluye la obra pública, es decir, pública y privada. Si vos mirás los despachos de insumos, es decir, lo que sale Perdón, ahí Pablo, ¿qué serían los despachos de insumos para los que no entienden? Ok, 2 indicadores. El indicador sintético de actividad de la construcción, ISAC, mide los despachos de insumos de la fábrica al resto de la cadena, es decir, puede ir al canal distribuidor o según el esquema de comercialización que tenga cada fábrica, puede ir a otros canales de la misma cadena. La B corta lo que muestra es el inicio de 2020, cuando se declara el cierre por la cuarentena asociado a la pandemia, y después la reapertura gradual, la otra parte de la B corta, la salida gradual. El 194.7 es el nivel de los despachos de hierro, ladrillo, cemento, cerámicos, griferías, sanitarios, asfalto, hormigón elaborado, pero también incluye tubos sin costura para la industria petrolera. Es decir, todo lo que es construcción en Argentina, visto del lado de los despachos de insumo, no del lado del nivel de actividad como fue el gráfico anterior.
Y a partir de enero de 2021 hasta febrero de 2022, lo que ves es un estancamiento, es decir, los despachos se recuperaron muy rápido, la compra de insumos fue muy activa, está en los niveles previos a la pandemia, pero está estancada en el mes a mes. O sea, no ves ningún crecimiento, ves un buen nivel de actividad. Ahora, si le sacamos lo que es obra pública, ¿no? ¿Cómo? Buenísimo. Si le sacás los insumos de obra pública y consideras solo insumo privado, como sería el ejemplo del índice Construya, no tenés ni despachos a obra vial ni despachos a la industria petrolera, el dibujo es casi el mismo, la recuperación fue un poco más violenta, mucho más rápida que en el otro, porque lo que vos estás viendo es que en los últimos tiempos lo que se reactiva es la obra privada, la obra pública viene muy rezagada, más allá del rebote que tuvo el año pasado en los meses previos a la elección, pero después también se estanca en torno a un nivel muy parecido a lo mejor de los años previos, que fue fines de 2017, principios de 2018. Es decir, tenés un muy buen nivel de actividad, respondiendo a tu pregunta, está mucho mejor que otros sectores, estamos lejos todavía de batir récords. En segundo lugar, lo que podés ver con estos gráficos comparados con el primero es que le va mucho mejor, no solo a la obra privada que a la obra pública, sino que también le va muy bien, y eso en parte está empujado por la pandemia, que genera nuevas necesidades en familias y empresas, de lo que es refacción y ampliación, que no necesariamente tiene que ver con, refacción y gasto en mejoras, que no necesariamente tiene que ver con obra nueva, sino con hacer reformas adentro de las casas que ya existen, que demandan insumos y profesionales, pero no vas a ir a pedir metros cuadrados como permiso ni va a quedar registrado como inversión en construcción, más bien es considerado gasto. Entonces, eso muestran estos indicadores en forma particular. Y si encima bajamos a un nivel de detalle mayor, como esto mide los despachos para obra residencial, pero solo de las empresas del Grupo Construya, lo que está mostrando es que a las empresas del Grupo Construya les va un poco mejor que al conjunto del sector. Cuando desagregás los despachos de cemento Portland por envase, bolsa y granel es el que viene en el camión directo a la obra, ese se asocia a obras medianas grandes, el que va a granel. La bolsa se asocia más a autoconstrucción, refacciones, gastos en obra. Esta es la relación entre el total despachado a granel y el total despachado de cemento, mes a mes. Lo que vos ves es que después de la reactivación, que fue en septiembre del 2020 recién para la obra en construcción, la recuperación es muy rápida, pero fíjense, en promedio los despachos a granel todavía están por abajo de los previos a la pandemia, lo cual también es consistente con que la performance del sector todavía en parte sigue traccionada por todo lo que es refacción de obra y no por obra nueva exclusivamente. Eso que todavía no encontró los números pre-pandemia, indica que en el futuro, de acuerdo a, me dirás vos qué factores puede mejorar, o ves todavía un estancamiento. Debería mejorar en la medida que se normalice la situación esta de la pandemia, vaya quedando atrás ese cambio, entre comillas, por única vez, y vos vuelvas a la normalidad, donde en realidad acá se va a reflejar el crecimiento de los permisos que vamos a ver después. Bien. Bueno, hasta acá un poco estamos viendo cómo venimos con la construcción. Interesante. Mucha gente colocó excedente de pesos en obras. Vos hablabas de obras de refacción, familias que aprovecharon para ampliar su casa con un ambiente más, pero también hubo mucha gente que se fue al suburbano a comprar, ¿no? Compró, se mudó de la ciudad al suburbano. ¿Vos crees que esto es todo demanda final, digamos, o que hay jugadores de esta cadena del valor de la construcción que buscan mantener stock de insumos con este escenario que venís planteando? Bueno, yo creo que hay varios factores. Creo que hay varios factores que podemos repasar si queremos
buscar factores explicativos de por qué le va como le va a la construcción o a qué sector de la construcción le va como le va. Desde el punto de vista macro, nosotros tenemos algunas variables que ayudan a entender por qué la construcción rebotó más que otros sectores y antes. ¿Querés que los repasemos? Dale, asomate un poquito más para que te escuche. ¿Cómo? ¿Tenés alguna pregunta? Ok. Desde el punto de vista de los factores que explican cómo rebota el sector, vos tenés en la macro de Argentina un montón de información, porque lo primero que pasó es que nosotros a partir de finales del 2019 y sobre todo a medida que la pandemia se fue relajando, mayo, junio de 2020, lo que empezó a pasar es que el descalce entre la cantidad de dinero en pesos que existe en la economía y los controles cambiarios que aplica el gobierno hicieron que el precio del dólar fuera adquiriendo un valor cada vez más alto. Graficado acá en la línea negra, lo que te está mostrando es cuánto vale un dólar de hoy para atrás corregido por inflación. Es decir, el poder adquisitivo, puertas adentro del país de un dólar. Entonces, en la medida que esa brecha se amplía, el negro es el libre, el rojo es el oficial, en la medida que eso se amplía, la gente dice, ¿qué hago con los pesos que yo tengo? Y bueno, tengo distintas alternativas en general. Una es, me saco los pesos de encima si hay muchos dando vuelta y están perdiendo mucho valor, y si tengo capacidad de ahorro puedo comprar dólares. Pero el dólar es un activo más en la economía. ¿Compro dólares a 200 pesos? Y encima se está depreciando. ¿Cómo? Y encima se está depreciando el dólar, digo. ¿En el mundo decís vos? Sí. Sí, pero esto es exclusivamente mirándolo Sí. para Argentina. Entonces vos decís, el dólar llega a precios de hoy a un dólar de 300 pesos. ¿Se acuerdan en octubre del 2020? Cuando se hizo esa corrida que la frenó el Banco Central, que en términos nominales para ustedes, en su cabeza es cuando tocó la primera vez 200. ¿Ok? ¿Qué hago? ¿Compro dólares a 200 o busco alternativas? Porque a 200 pesos un montón de otros bienes o activos pasan a estar entre comillas baratos. Entonces me conviene gastar la capacidad que yo tengo de comprar el dólar en comprar el bien. Y si yo ya tengo los dólares, desde el punto de vista del costo-oportunidad, ¿va a haber un dólar más valioso que ese o me conviene vender los dólares ahora y comprar los activos ahora? Estoy hablando en octubre 2020, ¿estamos de acuerdo? Que es el que dice 2.97. Que hasta hoy es el mejor momento para haber gastado los dólares de los últimos años. Porque desde ahí, si bien sigue siendo muy costoso un dólar y tiene mucho poder adquisitivo en Argentina, desde el punto de vista de la tendencia viene descendiendo. Entonces, parte de ese cálculo hace que la gente diga, pará, en vez de comprar dólares a 200, reformemos el baño, reformemos la cocina, compremos más metros cuadrados, ampliemos, agreguemos un cuarto. Es decir, todas las tipologías de obra que se te ocurran tienen sentido en un país en el cual vos decís, mira el costo de oportunidad de un dólar, muy alto. Hagamos las cosas que teníamos postergadas de antes y que encima en la pandemia a vos te surgieron nuevas necesidades dentro de tu hogar. Y en la medida que vos no vivís en un departamento, sino que mucha gente vive en casa y tiene terrenos, tiene esa opción de agregar ambientes o modificarlos mucho más que en un departamento. Entonces, ese fue uno de los motores. Puesto en brecha, entre el negro y el rojo, fíjense, la brecha existente hoy, aún la de esta semana, que bajó mucho, sigue siendo más alta que la brecha del cepo anterior. Puesto en términos de datos del sector, si el dólar se fue a las nubes, los precios locales quedaron muy bajos en dólares. Y uno de los precios que muestra una fuerte caída en términos del dólar es el costo de construir. Ahí, Pablo, me quiero detener porque siempre se dijo en el sector que estábamos con los precios históricamente más bajos para construir. No sé si vos llegaste a estar de acuerdo con ese
con esa afirmación? Porque hoy el costo empezó a subir un poquito más, ¿no? Hoy dicen que están 670, 700, Sí. pero que llegó a estar en 500 o 400 y pico. ¿Eso fue real? Es real desde el punto de vista que haces la división y da. El tema es que vos sabés que ni siquiera para cambiar los azulejos de tu cocina, la persona que viene a hacer la obra tarda un mes. O sea que capturar esa potencialidad en toda una obra es imposible. Nadie diseña un proyecto de construcción con el mínimo, que fue octubre del 20, ni con el máximo, que es abril del 17. Vos buscas un promedio. Y además el número no es definitivo, porque vos sabés que los números que releva el INDEC son los básicos del mercado, con lo cual cuando vos empezás a agregar otros detalles de terminación, otra calidad de productos, por supuesto que los costos son más altos. Lo que estoy mostrando acá no es el nivel, sino la tendencia, de que bajó mucho, lógicamente, porque condice con el gráfico anterior. Desde el punto de vista de la oportunidad de hacer obras, y la verdad que es significativa. Insisto, no es relevante el número como el comportamiento del gráfico a través del tiempo, y más aún cuando uno planifica una obra mediana, mínimo va a estar en obra entre 24 y 36 meses, con lo cual es imposible pretender que el costo promedio de la obra sea el de octubre del 2020. Es decir, que uno tiene que manejarse con valores de mercado un poco más elevados. Si lo querés pasar a un valor más próximo al de mercado, sería hacer la misma cuenta en vez de con el índice del costo de la construcción del INDEC, con el índice del costo de la construcción de la Cámara Argentina de la Construcción. Es decir, aplicando, el punto de partida es el mismo, lo que apliqué es el índice de uno y otro. El índice del costo de la construcción de la CAC ajusta más rápido que el del INDEC. ¿Sigo? Sí, dale. Dólar, brecha, cepo, restricciones y oportunidades en la construcción. Pero además, en un país normal, una de las alternativas de inversión para un ahorrista común es no complicarse la vida y buscar rentabilidad en la moneda en la cual puede ahorrar, que es del país que él vive. En este caso serían los pesos. El tema es que los bancos te pagan esto, pero tu expectativa de inflación es esta. Es decir, la expectativa de inflación de la gente siempre está por delante de la tasa de interés. De manera tal que si vos tenés pesos y decís, voy a ahorrar en pesos, estás haciendo una apuesta a la pobreza, porque cada mes perdés poder adquisitivo. Entonces, esto también empuja a la gente a decir, no vamos a ahorrar en pesos, pero mira el dólar cómo está de alto. Busquemos cosas baratas, hacer reformas, construir. Esa es la conexión entre variables macro y el sector de la construcción. El neto entre esos dos, o sea, el periodo en el cual las tasas que pagaban los bancos eran más altas que la inflación esperada por la gente, fue el breve periodo de la crisis que va de septiembre del 18 a julio del 19. Ahora, si bien los bancos pagaban esas tasas, como es un periodo de crisis, hay que tener estómago para ahorrar en pesos en crisis. Entonces, más allá de que el número da, tampoco es que la gente se mataba por ahorrar en pesos en esa época. No quedó en el medio del gráfico, pero porque fue un periodo corto, no es relevante para tomar decisiones. Y lo otro que viene muy bajo también es el índice de confianza del consumidor, que hace que la gente también, cuando vos le preguntás por cómo siente la situación a nivel macro, a nivel de consumo de bienes durables, a nivel de bienes de inversión, la construcción es un bien de inversión, y cómo ve el futuro, el índice de confianza general sistemáticamente viene bajando. Entonces, en un país donde el nivel de confianza es bajo, la disponibilidad de la gente para invertir es baja. ¿Cuál es la excepción? La construcción. Porque ahí vos no estás invirtiendo en una actividad para terceros, ampliando tu planta, tu negocio, tu local, etc. Estás poniendo la plata en cosas que son tuyas. Entonces, no es tanto la oportunidad de la inversión que vos estás llevando adelante en la construcción como el refugio que vos encontrás en ese bien. ¿Crees que siga? Perdón, ahí hablaste de refugio, ¿no? Y todo el mundo tiene en su cabeza que el ladrillo es un refugio de valor, ¿no?
que efectivamente no te traiciona, que es tuyo, que no te lo pueden sacar. Ese mensaje se refuerza hoy más que nunca sabiendo que, está bien, tenés las criptomonedas, hay que entender de eso, tenés alternativas de, no sé, tipo de inversión financiera. Ahora, ¿sigue siendo aún hoy, en este contexto, la construcción ese refugio de valor que siempre hablamos y que venimos hablando hace muchos años en esta coyuntura? Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando vos invertís en construcción, invertís en bienes que los tenés ahí. La gente que está poniendo plata hoy en criptomonedas, y ahora estoy hablando en términos generales, no estoy hablando en términos específicos, lo cual puede llevar a error. En términos generales, vos invertís en construcción porque es un activo que te da confianza, que lo tenés ahí. Es un refugio. No estás buscando la rentabilidad esperada de ese activo en el futuro. Vos no comprás el departamento pensando que el año que viene el metro cuadrado donde vos construiste, en vez de valer en promedio 2.000, va a valer $6.000. Vos compraste construcción porque sabés que esa plata sigue siendo tuya. Si yo la pongo en una criptomoneda, más allá de todos los casos que están pasando ahora, yo no sé en qué está. Eso es una inversión de otro tipo. Una inversión financiera con un horizonte muy largo. ¿Pondrías muy poquito de tu portafolio? Sí. En la construcción la gente pone un gran porcentaje de su portafolio muchas veces. Es un activo totalmente diferente. Es un activo que ofrece una rentabilidad a corto plazo bajísima, puede ser eventualmente nula, Pero es tuyo. pero es seguro. Por eso es un refugio, es distinto. Por eso creo que también está en parte motorizado en un país donde invertir a mediano o largo plazo en otros activos, ejemplo acciones, es más riesgoso porque estás apostando al futuro del país, que es el que estamos mostrando, que viene la confianza del consumidor en baja, el nivel de actividad estancado, etcétera, y un montón de variables macro que acá ni tocamos. Sí, y ahora nos metemos en otra. Ok. Bueno, ahora miramos para adelante. Yo para mirar para adelante pensé que en lugar de hacer opiniones propias, teníamos que hablar con lo que están haciendo los jugadores del sector. Y para las perspectivas, es decir, para darle un cierre a esto y mostrar más indicadores sectoriales, lo único que hice es mostrar qué están pensando el conjunto de los desarrolladores, inversores y argentinos de a pie en Argentina para los próximos meses. ¿Cómo se mide eso? Con los permisos de construcción. ¿Es una oportunidad construir o no? ¿Ofrece una alternativa de inversión para los recursos? Bueno, veamos qué hacen los desarrolladores. ¿Se piden permisos o no se piden permisos para obra? Bueno, en el 2021 se aprobaron 10 millones de metros cuadrados en los principales 60 municipios que mide el INDEC en forma habitual. Para gente que no sigue las estadísticas en forma periódica, 60 municipios son 60 municipios que releva el INDEC que no incluyen ni a Rosario ni a Ciudad Córdoba capital. ¿Ok? O sea, de los grandes, el único que está es Ciudad de Buenos Aires. Dos de las ciudades de más construcción hay. Y Ciudad de Córdoba van por afuera. Ciudad de Córdoba, porque hace varios años, como 5 o 6 años, que decidió no publicar más la información, y Rosario va por afuera, Dios sabe por qué, digamos. Pero 10 millones en los 60 que se relevan habitualmente, fíjense que es el más alto de la serie. ¿Sí? Es decir, las perspectivas son, la intención de iniciar obra hacia adelante es mejor que antes. Ahora vos me podés decir, el 2020, no, Pablo, es un año atípico, tenés que sacarlo del medio, que es el 5.6. Si lo sacás del medio, es decir que supongamos que en el 2020 las administraciones públicas de los municipios trabajaron más lentamente y por más que la gente quería presentar carpetas, tardaban en aprobárselas porque la capacidad de respuesta era menor. Ese es el promedio de 2020 y 2021. 8 millones de metros sigue siendo un valor bastante elevado para esos 60 municipios que excluyen a los que ya mencioné recién. Si comparamos contra el 19, en el 2021 aprobamos 13% más de metros, lo cual implica que hay 1.160.000 metros más de posibilidad de ejecutar obras. Acuérdense que esto es la parte formal, porque esto es lo aprobado. Un montón de ampliaciones en Argentina
se hacen sin el permiso. Y si lo comparas contra el promedio, es 12% abajo, 1 millón menos que en el 19, que la verdad que fue el más alto de la serie, sacando la pandemia. O sea, 2019 tampoco fue un mal año desde el punto de vista de las expectativas de los desarrolladores de llevar adelante obras nuevas o ampliaciones. Calculen que en promedio se calcula siempre que entre las intenciones de construir y la ejecución de obras pasan entre 12 y 18 meses. Es decir, que es un horizonte no tan corto, entre corto y de mediano plazo para el nivel de obra hacia adelante, que incluye todo tipo de obra residencial, casas y edificios y destinos comerciales. ¿Sí? Vamos a abrirlo. Visto mes a mes. Visto mes a mes, si vos tomás hasta febrero, bueno, estos son promedios seleccionados, todos los últimos datos en general dan 1 millón de metros por mes. Que eso sí es más alto que el pasado, por más que el acumulado todavía no lo supera. Es otro dato importante para tener de cómo lo ven los jugadores del sector. Es decir, no es una opinión del economista que analiza el sector, sino que esto es qué hacen efectivamente los jugadores del sector. Y por provincias, bueno, acá de los 60 saqué Ciudad de Buenos Aires. Fíjense el promedio móvil, 6 meses. Fíjense los últimos datos contra los años anteriores. Fíjense que este va de 1992 hasta 2022, los datos, ¿no? Es un promedio móvil de 6 meses. Fíjense cómo incluso está por arriba de 2006. ¿Se acuerdan que en 2006 hubo un cambio del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires bastante importante que adelantó muchos metros porque cambiaban las condiciones de los proyectos? Aún con eso, fíjense, el actual es más alto. Provincia de Buenos Aires, ahí engloba los municipios que dentro de los 60 están en la provincia de Buenos Aires. No es récord, pero fíjense que también pegó la vuelta. Santa Fe, acá estás viendo todos los que forman parte de los 60 municipios, ¿no? O sea, excluye Rosario. Pero si tomás toda la provincia, el dibujo no es muy diferente. Es decir, rebotás, Santa Fe rebota, pero no es récord. Y si miramos Rosario, rebota, pero tampoco es récord. Y bueno, porque Rosario es bastante importante en términos del total de la provincia. Con lo cual, entre los tres, te puedes armar una idea de lo que está pasando en Rosario. La Ciudad de Buenos Aires es la que está mejor, la provincia de Buenos Aires recupera, Santa Fe lo mismo, pero a menor velocidad. Y si pones Córdoba, también rebota, pero tampoco es récord. Como aclaré antes, sin considerar la ciudad capital, porque no informa los datos. Es buenísimo. En la era de la información, deliberadamente no publican. Y eso es visto por años. En vez de por promedios móviles, esos años acumulados, 16, 17, 18, 19 y 20, 21. Y me queda... bueno, después les quería mostrar Neuquén, ¿no? Que Neuquén es un caso atípico, porque también viene recuperando muy rápidamente. Uno podría explicar que todo el boom del sur, inicialmente petrolero, no puntualmente el día de hoy, ofrece oportunidades y por eso está el boom de la construcción en esa época, en ese sector. Y Patagonia también, obviamente, Claro. Neuquén. Y por último, antes de cerrar, quería mostrar, vistos por municipios, cuáles son los más dinámicos con los últimos datos que van a diciembre de 2021. O sea que tenemos 2021 completo, comparado con 2019, los más dinámicos en términos de metros cuadrados, no de variación, sino de cantidad de metros cuadrados nuevos. Ciudad de Buenos Aires, General Pueyrredón, que esencialmente es Mar del Plata, Almirante Brown, San Isidro, Bahía Blanca, Santiago del Estero, Berazategui, Río Cuarto, Neuquén y Paraná. Y creo que con eso dimos un pantallazo bastante
completo lo que está pasando, ¿no? No sé si tenés más preguntas. Sí. Quiero meterme en esto de, bueno, bien, tuviste bien. Especialistas en sector energético, tema gas, combustible, conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, hay muchos problemas en el mundo que afectan a un montón de cadenas, en este caso la cadena de valor de la construcción, e imagino que podría tener alguna afectación en particular. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pablo? Creo que es importante la pregunta, creo que se relaciona también con el tema de que uno ve que la demanda de insumos va más rápido que los niveles de obra, y eso también en parte tiene que ver con lo que mostramos antes, que de la misma forma que a un inversor o a una persona, un ahorrista, alguien que quiere hacer un arreglo en su casa, etcétera, mire y dice, ahorrar en pesos no tiene sentido, pero comprar el dólar ese valor, ¿en qué me cubro? Y bueno, si yo estoy en la cadena de la construcción y mi capital de trabajo también lo tengo que proteger, es decir, no lo puedo dejar en pesos perdiendo poder adquisitivo. Entonces lo que tengo que hacer es colocarme en bienes del sector, y para mí eso tracciona también gran parte de la demanda de insumos, que yo la veo como recuperándose más rápido que el nivel de obra. Creo que es una cuestión, en muchos casos es estratégica por el tema de cómo abastecer clientes, pero en la mayoría también es por una cuestión financiera, donde vos estás protegiendo tu capital de trabajo, y si lo proteges mal, pones en riesgo tu continuidad. Entonces, de la misma manera que yo tracciono la compra de insumos por un tema financiero, si ahora miramos la guerra, y ahí voy a tu pregunta, y yo tengo o creo que puedo llegar a tener problemas de abastecimiento energético a lo largo del año, y sé que eso puede influir en mi disponibilidad de bienes, yo te voy a tratar de anticipar las compras. Y eso también, para mí, en el mes a mes de los datos de despachos de insumos, está impactando, porque la cadena está interesada en tener producto y no en sufrir las consecuencias. Entonces debe haber ahí un tire y afloje que también impacta de la misma manera. Estos factores externos, caso guerra, no sé, provisión de gas, energía, pueden hacer también que se produzca más de lo que se está produciendo, digo, en los distintos sectores de la cadena de la construcción, que se empiece a haber un sobrestock. Sobre stocks no creo, porque en realidad lo que estamos viendo son niveles de abastecimiento que están en un techo muy parecido al techo que ya abastecías antes. Con lo cual no creo que pueda crecer mucho más, salvo que vos me digas que mañana se duplica la capacidad de producción de todos los insumos, cosa que no creo que pase mañana. Con lo cual no hay mucha más capacidad ni de respuesta, y por eso me quiero cubrir, porque sé que si va a haber problemas de abastecimiento energético y cae la producción, no me vas a dar la cantidad de producto que yo quiero tener para estar cubierto con los clientes y con la cuestión financiera. Perdón, me meto, después vamos a hacer preguntas, si quieren, en unos minutos, pero retomo este tema de la baja de la construcción en dólares, ¿sí? Tenemos baja de construcción en dólares. Ahora, por otro lado, tenemos Ciudad de Buenos Aires, 160.000 propiedades sobre stock de oferta, ¿sí? Bueno, problema de ley de alquileres que hizo que propietarios hayan retirado su propiedad de la venta, o sea, del alquiler hacia la venta. ¿Cómo hacemos ahí la dicotomía entre baja el precio del metro cuadrado, digo, el valor del departamento, entre un 25 y un 40% en los últimos 3 años? Tenemos un costo de la construcción para aprovechar. Si le tuvieras que decir a alguien, bueno, aprovechalo de esta manera, ¿qué le dirías? O sea, hablale a ellos. Creo que hay dos cosas para decir respecto a esa pregunta. Porque vos tenés la gente que dice, bajó el costo de construcción, pero bajó el precio del metro, y vos decís, ¿dónde estás parado? Bueno, si vos hacés las cuentas, vas a ver que con una baja del 30%, más o menos 35%, del valor del metro, y el precio del costo de la construcción que haya bajado 45, 50% en dólares, te da que los números son muy finitos. Con lo cual, si vos lo mirás como proyecto de inversión,
vamos a invertir en el sector de la construcción, ¿quiénes están invirtiendo en el sector de la construcción? Jugadores profesionales, es decir, no quiero caer en el chiste de decir que son grandes, porque vos podés ser profesional y ser chico mediano, pero quiero decir, ¿quiénes están entrando al sector? La gente que hace los cálculos en serio, más allá de que hacer cálculos en Argentina hacia adelante es realmente complejo, por lo menos son los que van a estar sobre los números todo el tiempo, tratando de no desviarse mucho. Pero, ¿cuánta gente hoy también no está poniendo plata en el sector, ya no haciendo cálculo financiero de cuánto gana o pierde con el bien que va a tener dentro de 2 o 3 años con la construcción, sino que se mete en un pozo, en una obra recién iniciada, como forma de decir, bueno, me saco de encima estos pesos que yo no tengo dónde colocarlos, pero que estos pesos, si yo los guardo dentro de 2 años, no sirven para nada. Entonces, de vuelta, vuelvo al dólar, vuelvo a comprar con la tasa y lo meto en la construcción. ¿Voy a ganar plata? No sé, pero yo en el corto plazo estoy huyendo del peso. Y eso también se ve en la calle. Porque mucha gente está pagando precios, donde estamos perdiendo la referencia de precios relativos en un montón de sectores de la economía, porque la gente paga, porque la clave es sacarte el peso de encima, no lo que estás adquiriendo. Creo que hay de los dos. Y esa entrada al sector de la construcción o del real estate, ¿dónde la haces? O sea, ¿qué tenés que buscar para, dentro de todo lo que vos mencionaste, tu inversión sea lo más protegida posible? Digo, ¿a quién le vas a comprar? ¿En qué lugar? ¿Qué tipo de proyecto está buscando hoy la persona que se quede tranquila? No vas a comprar cualquier cosa. Yo creo que vas a tratar de elegir dentro de lo que vos conocés. No hay gente dispuesta a tirarse en cualquier proyecto. Incluso fíjate que a pesar de la cantidad de proyectos que se aprueban, ya no hay tantos jugadores como había al inicio del boom de la construcción de 2005. Los que quedaron son los que saben hacer números. Sí, los que tienen espalda. Ahora, dentro... No, visto del lado del consumidor, sí, también yo le pongo la plata al que es un profesional. Porque sí, ya no hay club de amigos que haga un edificio. Eso quedó en el boom del 2005, quedó ya, pero se superó. Hoy eso no va, porque el margen no te da. Si el costo de la construcción bajó 50 y los precios bajaron 35, está fino. Está fino. Y en eso, ¿vos crees que, digamos, los proyectos, lo que se debería apuntar es algo más de la ciudad o más de, viste que está esta discusión de todo el mundo se fue al suburbano, o por lo menos el 70-80%, se fue a la ciudad por la pandemia, por tener algo más sustentable. Ahora hay mucha gente ya viviendo afuera, volvimos a la normalidad, la Panamericana está explotada, tenemos 3 horas para ir y volver, y hay gente volviendo y hay desarrolladores que están mirando esa situación y están ofreciendo productos post-pandémicos lo más parecido posible a un producto suburbano. ¿Dónde hay que poner la mira? ¿En la ciudad o en el suburbano? Soy economista. Bueno, pero conocés de no construcción. soy planificador urbano ni estoy en la mente de cada uno de ellos. Cada uno hace lo que tiene que hacer. No, en esa respuesta no me meto, pues es una respuesta personal. Está bien, pero sí. Pero digamos, elegí lo que quieras. Yo creo que la clave hoy de lo que mueve todo no es tanto lo que querés como que yo te estoy forzando a huir del peso. Yo gobierno, ¿no? Macroeconomía. Sí. Y en la construcción encuentro un hueco. ¿En qué me meto? Es una decisión individual. Por eso es interesante los desarrolladores pidiendo los metros, que ellos tienen que anticipar eso. Ellos son los que hacen ese trabajo. Y la última, y ahora si quieren preguntar, obviamente no estamos, ¿no? Está Pablo dispuesto a contestar. Con el contexto que tenemos, ¿sí? Es más al Pablo economista, no a la construcción. Cerramos con el fondo después de 2 años, que dijimos, qué bueno cerrar con el fondo, tenemos que cerrar. Cerramos, no sirvió para nada porque hay que renegociar el acuerdo. Conflicto a nivel político, ¿sí? Estamos viviendo situaciones conflictivas a nivel país y el año que viene elecciones. Entonces digo, para lo que queda del año, ¿qué hay que mirar de la economía para apuntar un 2023 ya para decidir el futuro de nuestro país en cuanto a la política?
Me lo preguntó él, ¿eh? No hay horizonte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vivimos en el día a día. No podemos pensar qué va a pasar en 2023. Es verdad, no sabemos podemos proyectar. cuánto va a ser la tasa de inflación en abril. No sabemos. ¿Por No qué? sabemos. Porque no sabemos dónde estamos anclados. Gobierno débil, ponele. Macroeconomía desorganizada. Nadie la conduce. Está bien, pero en todo ese sector que, además, en todo ese panorama que viniste contando, hay oportunidades. ¿Sí? Sí, porque, de vuelta, yo me estoy saliendo los pesos y sé que el sector de la construcción dentro de 2 años va a seguir existiendo. Sí. Y el bien que me está haciendo, también. Si dentro de 2 años se reordena todo y Hoy en este habremos contexto hecho flor de argentino tan negocio. difícil. Si todo sigue como hoy, tenemos un activo. Y en una situación intermedia, y sigo estando beneficiado. Es decir, no es una apuesta a un salto al vacío. Vos cuando haces construcción es una apuesta, por eso es segura y por eso, desde el punto de vista de la rentabilidad, es una inversión que en general es una inversión poco rentable. ¿Por qué? Y bueno, porque es una inversión muy segura. Y por eso los desarrolladores piensan a 5 años. ¿No? Los desarrolladores piensan a largo plazo. Sí. Bien, No te dije estuviste nada bien. que me dijiste de los alquileres, Sí. pero claramente que el tema de la ley de alquileres es nefasta, es decir, viene a arruinar un sector que dentro de todo fluía, porque si bien teníamos problemas con los inquilinos hasta 2018 era, 19, había problemas, porque bueno, de vuelta hay situaciones individuales donde la gente tiene problemas para pagar un alquiler, se le puede pero si vos mirabas los números macro, en promedio los alquileres iban abajo de la tasa de inflación. Sí. En los eventos que hacíamos recurrentemente siempre saltábamos, todos diciendo la renta de un departamento cada vez es más baja, la renta de un departamento está en mínimos históricos. Era bajo para el que pagaba y era negativa casi para el que ponía plata en el sector de la construcción. Se meten, de la noche a la mañana estás 200 veces peor. Sí, es conflictivo. ¿Qué querés que te diga? Te hago la última, que tiene que ver con esto, con parte de la actualidad y que creo que seguramente va a tener un efecto complicado en el real estate, que es el revalúo fiscal. ¿Sí? Ese es otro punto, me parece, que puede hacer ruido en el sector. Una opinión, si querés, sintética, y ya vamos a la Yo creo que revalúo fiscal sin rebaja de alícuotas no es correcto, porque es un impuestazo sobre los bienes inmuebles y no significa que la gente, cuando tiene inversiones en inmuebles, necesariamente tiene la liquidez para afrontar esos gastos, con lo cual va a generar todo tipo de ruidos. Ahora, mucha Las gente que tiene el alícuotas país... inmobiliarias de Buenos Aires, provincia, están diseñadas para un valor fiscal de la vivienda ridículamente bajo. Yo te subo esto, me tenés que bajar la alícuota. Hay mucha gente que tiene departamento en ciudad, porque eso va a pasar en ciudad, que va a querer vender y irse a provincia. Ahora ya estás en el medio del juego, con lo cual ya estás perjudicado, no importa si te mueves o no. Bien. Alguien lo va a tener que pagar. Ya Baja el valor quién es. del metro o te quedas ya donde conocemos. estás. ¿Quieren hacer preguntas a Pablo? Está abierto a cuestiones que tengan que ver con la construcción. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? ¿Alguno quiere preguntar algo? No. Bueno, estamos. Muchas gracias. Pablo Gracias, Lara, Juan. muchas gracias. Un gusto.